Y para conversar sobre este tema y otros más de la coyuntura política y económica, tenemos la presencia, damos la bienvenida al exministro de Transportes, Enrique Cornejo. Bienvenido, señor Cornejo, le saluda Paolo Segarra. Muy buenos días, Paolo. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Bien, gracias entonces por estar con nosotros el día de hoy en Contigo en la Noticia. Hemos visto ayer cómo en la presidencia del Consejo de Ministros se recibió al líder sindicado como uno de los fundadores del Movadef, Tito Rojas. Y es en base a ello que estamos empezando hoy el noticiero con nuestra pregunta, nuestra encuesta que también le hacemos a usted. ¿Cree que el gobierno debe recibir a miembros del Movadef? Creo que el presidente de la República, como primer mandatario de la nación, debe, sin duda, y con total claridad y transparencia, deslindar con todas las personas de diferentes, de diferentes situaciones, porque esto no solamente ocurrió en la PCM el día de ayer, sino también existen otras personas que forman parte del gobierno, que han entrado recientemente a instituciones públicas, y otros personajes vinculados al Partido Perú Libre que tienen o han tenido vinculaciones con organizaciones como el Movadef, que claramente tienen una vinculación con Sendero Luminoso. De manera que, siendo el terrorismo un tema de seguridad nacional y siendo el presidente de la República el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, lo mínimo que debe hacer es deslindar o aclarar de qué se trata esto, porque no es el primer caso. Recuerden que hubo también una visita de un grupo similar de profesores a Palacio de Gobierno, que fue encubierta, como sabemos, porque se cambió incluso hasta quiénes eran los nombres para disimular que se trataba precisamente de dirigentes de esta, agrupación de clara tendencia política radical, ¿no? Muy bien, y sin embargo, esta situación también, empeoraría o se agravaría debido a, hemos visto un registro que tenemos ahorita en pantalla de las visitas que hizo precisamente este personaje cuestionado, César Tito, a las instituciones del gobierno, y vemos que desde el 2016 lo vienen recibiendo tanto en la PCM como en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Educación, con lo cual esta situación se agravaría un poco más, ciertamente. Pero claro, y acabo de escuchar al dirigente máximo del SUTEP, del sindicato de maestros que todos conocemos, y que ha dicho claramente que el señor Tito Rojas no pertenece al SUTEP. Claramente entonces pertenece a la facción del CONARE, que, como digo, tiene esas vinculaciones con Sendero Luminoso. En consecuencia, o con el Movadef, para decirlo de una manera más clara. En consecuencia, como usted ve, hay diferentes instituciones que han venido recibiendo a personajes como el que se menciona, y claramente lo que hay que hacer es deslindar con el terrorismo. De eso se trata. Yo creo que uno de los factores de la incertidumbre y la desconfianza que genera el gobierno del presidente Castillo es precisamente la presencia en altos cargos públicos y la continua presencia en visitas a oficiales o a instituciones oficiales de personas que tienen estas características. Por ahí van los siguientes cuestionamientos, ¿no? Pues esta incertidumbre política ha traído como consecuencia también la rebaja en la clasificatoria de las agentes crediticios como Moody's. De ese vamos a conversar más adelante. El siguiente cuestionamiento es en base a que tanto la oposición como algunos aliados políticos del presidente Castillo, como por ejemplo César Acuña o Daniel Salaverry, que han estado ayer en Palacio de Gobierno conversando con él, han comentado que le han sugerido al presidente hacer los cambios ministeriales que reclama la población también. Sin embargo, vemos que hasta ahora Castillo, tanto en su mensaje a la nación que dio el fin de semana el presidente, como en las pocas declaraciones que vemos, no hay ningún indicio de que vaya a hacer algún cambio. ¿Usted cree que finalmente se logre estos cambios o va a ser ya mediante el Congreso de la República y las mociones de interpelación que están llevando a cabo? Yo creo que hay dos factores que explican esta situación, esta tardanza en cambiar los ministros, que claramente deben ser cambiados. Hay por lo menos 5 o 6 ministros, incluido el presidente del Consejo de Ministros, que tienen serios cuestionamientos, y son cuestionamientos públicos que los principales medios de comunicación los están mostrando todos los días, ¿no?
tienen que ver con la idoneidad de las personas, tienen que ver con sus antecedentes y tienen que ver también con sus capacidades. Bueno, en el último punto, en la capacidad, es constitucional que el presidente decida, junto con el presidente del Consejo de Ministros, quién va de ministro. Y esa es una responsabilidad política del presidente de la República. Si la persona no es capaz de desarrollar una tarea de Estado, se llama ministro de Estado. O sea, que tiene que ser una persona que a ese nivel, que es el máximo nivel de la jerarquía de la función pública, pues tiene que estar en condiciones de hacer esa tarea. Hay ministros, no voy al tema personal, todos merecen respeto, ¿no? Pero hay ministros que claramente, por lo que observamos, no conocen ni siquiera el sector al que han ido, están aprendiendo. Eso es un tema ya muy criticable y nuevamente un tema de desconfianza. Pero adicional a eso, hay antecedentes de 5 o 6 de los ministros que tienen que ver nuevamente con una vinculación directa, indirecta o una simpatía a situaciones vinculadas nuevamente al terrorismo. Entonces, ¿dónde estamos? Y ahí es donde el presidente de la República tiene que hacer ese deslinde que yo mencionaba, porque de lo contrario vienen las suspicacias. Las suspicacias no las genera la oposición, ni el Congreso, ni los medios de comunicación. Las suspicacias las genera el presidente de la República. Al no tomar acción, al no hacer declaraciones públicas, al no dar entrevistas periodísticas, uno empieza a suponer por qué no ocurre eso. Y una de las hipótesis, que tiene que ver con lo que estamos conversando, es que él tiene una presión muy fuerte de sectores radicales vinculados a estos movimientos, muy vinculados y muy cercanos o simpatizantes del terrorismo, que, digamos, lo han llevado a la presidencia, que han sido muy importantes en su campaña electoral y que por lo tanto él les debe, como respuesta y agradecimiento, mantenerlos allí o tenerlos allí. El caso más gravitante, más, digamos, escandaloso es el caso del ministro de Trabajo, que además de los cuestionamientos que tiene, el presidente del Consejo de Ministros, dicho por él mismo, le ha pedido la renuncia y el presidente de la República lo tiene allí. Entonces, los días que pasan en política, los tiempos son importantes. Los días que transcurren en esta incertidumbre van en contra de tomar las decisiones adecuadas. Cuando pasa el tiempo, las decisiones se van complicando y entonces, ¿quién es el responsable de esta situación? A mi juicio, el presidente de la República. Teníamos un cuestionamiento de uno de nuestros seguidores quien nos decía, ¿no? Pues, señor Cornejo, ¿por qué el Ejecutivo hasta ahora se niega a cambiar de ministros? ¿Su vínculo a mí es más fuerte o están sesgados políticamente o sencillamente no quieren hacer lo que la ciudadanía pide? Justamente el exministro Cornejo nos acaba de comentar que una de las hipótesis es de que tendría una fuerte presión de simpatizantes ligados al terrorismo que lo habrían apoyado durante la campaña. Ciertamente es que, por ejemplo, vemos otro tema muy importante, se trata de la encuesta de CPI, una pregunta que nos ayuda a dilucidar un poco más cuáles son las prioridades del gobierno en medida a lo que dictó durante su mensaje a la nación. Esta encuesta dice, ¿cuáles considera usted que son las medidas anunciadas por Pedro Castillo que son positivas para la población y nuestro país? Y en la encuesta de CPI, en primer lugar, con 25.2% aparece reducir el precio de la canasta básica. En segundo lugar aparece reducir el precio del balón de gas. En tercer lugar, el control de precios de los productos de consumo popular. Vemos que en el primer lugar se encuentran medidas dictadas con el bolsillo, digamos, ¿no? de las personas. Y en este aspecto económico es lo que queremos hacerle la siguiente consulta. ¿Qué considera usted qué medidas se deben tomar a partir de ahora? Porque vemos el precio del balón de gas ha subido, el precio de los productos de la canasta básica familiar, y esto viene también con la noticia de que Moody's rebajó la calificación del Perú de A3 a BB1, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el tema es que vivimos en el siglo XXI, en el año 2021, el siglo XXI, en un contexto global. Y eso lo tiene que entender el gobierno. Es decir, ya no se puede manejar un gobierno como si no existieran el resto de los países, ¿no? Primero porque estamos en una interrelación económica, comercial, financiera, tecnológica, totalmente involucrada todos los países del mundo. Y el Perú no es una excepción y no debe ser una excepción. Las excepciones son Corea del Norte, de alguna manera Cuba, pero Perú está en otro momento, en otra situación. No nos merecemos tener un gobierno que piensa que la manera en que se puede afrontar los problemas que tenemos es encerrándonos en nosotros mismos. Primer punto, de equivocación.
Segundo punto de equivocación. No hay una sola palabra del señor presidente de la República que mencione inversión privada. Para él y para sus colegas que lo acompañan, ¿no? Y el Partido Perú Libre, ¿no? Para ellos solo se solucionan los problemas con el Estado. Y eso tiene un gravísimo error de percepción. Es ideológico, claro está, pero también revela un tremendo desconocimiento de la realidad. Y la realidad la dan las estadísticas. El Producto Bruto Interno, que es la riqueza nacional, tiene como fundamento la inversión. Y el 80% de esa inversión es inversión privada. Desde la del ambulante, que es inversión privada, también informal, pero inversión privada, la mediana empresa, la pyme, hasta la gran empresa nacional o extranjera. En consecuencia, si esa inversión no se mueve, no hay reactivación. Entonces, las medidas que ha dado el gobierno, y el presidente Castillo las ha anunciado, son medidas que van a inyectar dinero a la economía. Sí, porque está de por medio un bono. El bono significa inyección de 5.000 millones de soles a la economía. Está de por medio un programa de empleos temporales, ¿no? Que es otro monto que ingresa, a la economía. Y eso genera gastos, va a haber compras. De alguna manera, la producción disponible, que ya está disponible, va a poder vender bienes y servicios. Gamarra va a poder vender algo, ¿verdad? Pero ese no es la economía no funciona así. O sea, yo no solamente debo hacer que lo que ya está producido se venda, yo debo hacer que se siga produciendo, que se incremente la producción. Y no hay receta en el mundo que incremente la producción con decretos, con anuncios, con discursos, con promesas. La única manera de generar producción es con inversión. ¿Y qué le han dicho a la inversión privada en estas medidas? Nada, ¿no? Solo se genera más desconfianza con esta omisión. Ahora, claro, en la encuesta se ve que lógicamente la población quiere ingresos, pero detrás de los ingresos la población quiere empleo. Y entonces, ¿qué le ofrece el gobierno? Empleos temporales. Es decir, en zonas urbanas, probablemente limpieza de calles, muros de contención, tareas en las zonas rurales, limpieza de canales de regadío, vías, rurales, pavimentos económicos, en fin, trabajos que son inmediatos, que no requieren mayor especialización y que está bien que se den, porque significa un apoyo a la población, pero hay que saber que ese apoyo es temporal, uno. Dos, que eso no resuelve el problema del empleo que está pidiendo la gente. La gente está pidiendo recuperar el empleo que perdió por la pandemia. La gente está pidiendo recuperar los ingresos que perdió en los 2 últimos años por la pandemia. Y la única manera de lograr eso es reactivando, dando confianza, generando inversión. Y ahí es donde está el problema del presidente Castillo. No cree que eso es bueno, no lo entiende. Obviamente no ha explicado de una manera adecuada Castillo cómo, ¿no? El cómo va a recaudar todo ese dinero que promete inyectar a la economía, y como usted lo comenta, pues todo es indicar de que sea desde el propio aparato estatal, lo cual es la inversión privada lo que se necesita para poder sostener estas medidas económicas. Y vemos un cuadro, vamos a ver el cuadro de la calificación de riesgo de Moody's, como Perú, a pesar de haber bajado en su categoría, sigue liderando, pues, ¿no? Después de Chile, que está en 1A, viene México y Perú, que está en 1B AA. ¿De qué manera cree que esta rebaja en la calificación crediticia puede perjudicar al ciudadano de a pie? Recordemos también que el ex ministro de Transportes es economista y nos puede explicar un poco esto más a detalle. Sí, algunas personas pueden pensar, bueno, y lo que diga Moody's, ¿no? ¿Qué me afecta a mí? Y la verdad que sí debe importarnos. ¿Por qué? Voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Hay 2 formas de que el ingreso, de que el Estado tenga ingresos. 1 son los impuestos y 2 es el endeudamiento. Es la única forma de financiar orgánicamente un presupuesto del Estado. Los impuestos fundamentalmente vienen del impuesto general a las ventas. El IGB es el mayor impuesto recaudador en el Perú. Luego viene el impuesto selectivo, luego vienen los impuestos a la renta y al patrimonio. Entonces, ¿y el IGB cómo se mueve? Nuevamente, el IGB se mueve si hay ventas. ¿Y las ventas cómo se mueven? Si hay reactivación, ¿verdad?
Ahora va a haber algo de IGB, producto de las medidas que hemos comentado, pero la parte sustantiva del aparato productivo no está creciendo porque los inversionistas no están invirtiendo, no tienen confianza. Entonces, el IGB que estamos teniendo ahora es un IGB que probablemente en los próximos meses será menor que el que se espera tener. Ahora tenemos unos buenos precios de exportación y eso momentáneamente está dando un mayor impuesto a la renta y por lo tanto unos mayores ingresos al Estado, pero eso no es permanente. Por lo tanto, ¿cuál es la forma como el Perú se ha venido endeudando o sea, se ha venido financiando? A través de la emisión de unos bonos que se llaman bonos soberanos, ¿no? ¿Quiénes compran esos bonos? Los compran personas como nosotros que están en otros países y que tienen su dinero en fondos de jubilación, en fondos, digamos, mutuos, en fondos de inversión, y estos dineros se ponen de manera diversificada en varios países. Uno de esos países es Perú, que es parte de estos países emergentes, de economía emergente, que tienen esa categoría por ser grado de inversión. ¿Qué significa grado de inversión? Que es un país muy confiable, que paga sus deudas, que maneja bien su economía, que tiene un manejo responsable de su política fiscal, que tiene un banco central autónomo, que tiene una baja inflación. Eso es lo que hemos sido en los últimos 20 años. Y por eso estamos en este momento en la posibilidad, o hemos estado en este tiempo en la posibilidad de emitir bonos, es decir, tomar deuda. La última fue el año pasado, 1.500 millones de dólares en soles. O sea, la gente del exterior ha comprado bonos peruanos a 50 años, a 100 años, a tasa baja, en soles. Y con eso se ha pagado buena parte de los problemas vinculados o de los gastos vinculados a la pandemia, como los gastos de salud, los bonos que se han dado, han venido de ese dinero. Y somos capaces de mantener esa situación por la situación en la que estamos. Y los bonistas, los inversionistas, ¿qué miran para ver si entran a Perú? Miran lo que dicen estos analistas de riesgo como Moody's, falta que hable Standard & Poor's, falta que también hable Fitch, que son las tres más importantes, y lo que ha hecho Moody's era previsible. Nos ha rebajado porque considera que todavía somos confiables, pero estamos en problemas de riesgo político. Y que si esto sigue así, ha dicho sin decirlo de esa manera, nos volverían a rebajar más adelante. Y ahí sí entraríamos en problema, porque perderíamos el riesgo país. Si perdemos el riesgo país, entonces los bonos soberanos ya no pueden ser emitidos y comprados con la facilidad con la que hemos estado haciéndolo. Y entonces vamos a pagar más por los que compran los bonos. Y eso significa más pago de intereses. Ahora la pregunta que es, ¿y cómo me afecta a mí, ciudadano común? Muy sencillo. Si los ingresos por el IGB no son los que corresponderían porque la reactivación está lenta o puede tener problemas más adelante, y la gente del exterior ya no quieren comprar estos bonos como antes o adquirir estos bonos como antes lo hacían, sino con un pago mayor, entonces eso significa más gasto. ¿Y de dónde sale el gasto? Solo del presupuesto. ¿Y quién paga ese presupuesto? Nosotros, usted, todos los que nos están viendo o oyendo en este momento. Cuando vamos a una tienda, a un supermercado y compramos algo, estamos pagando 18% de IGB. Ese es el ingreso que tiene el Estado. Ahora, esa parte del 18% de IGB que pagamos, ahora se va a ir a pagar por los intereses de la deuda que van a subir como consecuencia de toda esta situación. Muy bien. En todo caso, principalmente los calificadores de Moody's, en este caso, alegaron de que se trata de la incertidumbre política. Y bueno, son varios años de que venimos atravesando crisis políticas de distinta índole, lo cual ha llevado, digamos, a esta rebaja en la calificación. Pero bueno, ahora se necesita que los políticos trabajen adecuadamente, ¿no? Trabajen en consensos, trabajen en pos de la gobernabilidad y puedan, digamos, mitigar esta situación, ¿no? O ¿qué es lo que se espera de los políticos para poder revertir o reconducir esa situación? Primero, todos debemos actuar en el marco de la democracia, que nos ha costado muchísimo tenerla y mantenerla y debe resguardarse. Ahí viene el juego. El presidente de la República tiene un desafío. Lo primero que tiene que hacer es revisar su gabinete, que claramente todos los días genera incertidumbre política. No deja gobernar, porque claro, el ministro de Trabajo, en lugar de dedicarse al trabajo, que su sector está viendo cómo deslindar lo que le dicen todos los días o los periodistas y la opinión pública. Y así cada uno de los ministros. Entonces, el presidente y el gobierno tienen que hacer su tarea.
Para poder gobernar hay que tener la cabeza tranquila. No se puede gobernar estando todos los días contestando acusaciones o denuncias de todo tipo. Cuando hay un asunto de ese tipo, los ministros dan un paso al costado para liberar al gobierno y permitir gobernar. Eso es el Poder Ejecutivo, que por cierto está parado en muy buena parte, porque no han nombrado funcionarios intermedios. Hay viceministros encargados, cantidad de cargos importantes que no están nombrados, y entonces eso genera incertidumbre también hacia adentro, no se toman decisiones, y por ejemplo, otro tema que ha mencionado el presidente, que se va a movilizar la inversión pública con mayor velocidad, ¿cómo? Si eso no es por cuestión de dinero, dinero hay. El problema es gestión, y la gestión no se toma cuando los generales no conducen, cuando los líderes no están dando la pauta. Muy bien, el Congreso también tiene su parte. ¿Cuál es la parte del Congreso? El Congreso tiene que actuar dentro de lo que le permite la Constitución para garantizar el balance de poder y jugar de esa manera con su papel fiscalizador, pero también con su papel legislador. Hasta el momento el Congreso, en estas primeras semanas, solamente está en el papel fiscalizador y de control político. Tiene que empezar ya a plantear leyes, ¿no? Para hacer el contrapeso también en los contenidos, porque si algo pasa en este momento es que el debate político está en lo que estamos conversando y no en los temas de fondo. Los partidos políticos, ¿qué tienen que hacer? Pues los partidos políticos tienen que repensar y hacer una reingeniería tremenda, porque la elección y el resultado de esta elección, si algo puede decirnos, además de lo que ya sabemos, es que todos los partidos políticos han fracasado en su liderazgo y en consecuencia tienen que hacer renovación de liderazgos, capacitación al interior, renovación de sus estructuras para que sean partidos realmente transparentes, democráticos, y eso espero que se empiece a ver en las elecciones regionales y municipales. Si no, no hemos aprendido la lección. Políticos y de liderazgos, usted nos ha dado una radiografía muy completa en el plano político y económico nacional. Sin embargo, como recordamos, el señor Enrique Cornejo también fue candidato a la alcaldía de Lima. En ese sentido, ¿qué opina de la gestión actual del alcalde Jorge Muñoz, quien viene recibiendo constantes críticas por muchos sectores de que no estaría realizando labores que estén a su cargo, ¿no? Y que vendría teniendo como que estaría un poco inactivo, ciertamente, ¿no? ¿Qué es lo que opina usted? Sí, yo creo que el alcalde Muñoz debería tener un papel mucho más protagónico. Él es el líder de la ciudad de Lima y debería, lo hace a veces a través de los medios, veo que a veces tiene también publicaciones en las redes sociales, pero un mayor papel de él siendo una autoridad democráticamente elegida y representando a la ciudad de Lima, que tiene una serie de temas y que requieren un liderazgo, me parece que debería tener un papel mucho más activo. De otro lado, hay que reconocer en el balance que también su gestión tiene que haberse visto afectada porque precisamente se ha dado con dos elementos que dificultan la gestión de un alcalde. Primero, una pandemia que ha paralizado todo, ¿no? Y segundo, una situación económica como producto de la pandemia que también ha generado una serie de problemas. En consecuencia, trato de ser objetivo en el análisis. Sí me parece que políticamente debería tener un protagonismo mayor, porque además creo que lo puede hacer muy bien. Muy bien. Y ahora, señor Cornejo, ¿cuál es el futuro político? Lo vemos un poquito apartado ahorita del escenario actual. Sabemos que usted intentó fundar un partido, ¿no? Que se llama, parecido a este canal, Contigo Ciudadano. ¿En qué quedó? Sí. Y también, ¿cuál es el futuro político del señor Enrique Cornejo? No, esa experiencia que tuvimos de Contigo Ciudadano fue muy interesante, pero revelaba también una cierta frustración porque uno de los problemas que hay en este momento, aunque ya cambió la norma, pero de todas maneras sigue existiendo, es que las agrupaciones políticas que pretenden ingresar tienen unas barreras de entrada impresionantes. Y los partidos que ya están, aunque varios han sido descalificados en esta elección y van a tener que reingresar, incluidos partidos políticos de gran trayectoria, ¿no? Histórica, espero que ese reingreso y de tanto de los partidos que ya estaban antes, que vuelven a ingresar al registro de organizaciones políticas, como el de nuevas organizaciones, venga no solamente con un tema administrativo de ya está, de cumplir los requisitos, sino con un cambio de chip. Necesitamos entender que la política en el siglo XXI es cercanía a la gente, es 24/7, no es solamente hacer política cada 4 años o 5 cuando hay campaña electoral. Necesitamos volver a los partidos escuela,
que formen a los dirigentes desde jóvenes para tener cada uno dentro de su posición una alternancia, pero de preparación. Hoy vemos a muchas personas que ocupan cargos públicos que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Y eso es terrible para la conducción porque genera los problemas que estamos diciendo. Entonces, la respuesta es que estoy en este momento, no en mis cuarteles de invierno, porque estoy muy activo en las redes sociales, pero sí, digamos, haciendo un alto en una participación política mucho más abierta. Estoy también haciéndome una autocrítica, porque soy parte de una generación que tuvo una oportunidad de gobernar en varios momentos y me pongo, aunque traté de hacer todo lo que pude para plasmar algunas de las ideas que estoy expresando, transparencia, renovación, pero claro, no soy el único que toma decisiones o que pudo haber tomado decisiones. Sin embargo, como parte de esta generación política, creo que hay que hacer una tarea importante, los que ya tenemos cierta edad, preparar a los jóvenes para que entren en condiciones adecuadas a los puestos públicos. Y yo quisiera lograr, yo soy profesor universitario hace ya 43 años, y yo quisiera volver a la situación que había hace 40 años en los estudiantes. Los estudiantes más destacados querían entrar a la gestión pública y hacer política. Hoy día los estudiantes más destacados no quieren entrar a la entidad pública y no quieren hacer política. Hay que entonces devolverle a la política, a las instituciones políticas y a la manera de hacer política formas de este siglo que sean suficientemente atractivas y que den confianza. Esa es la tarea y en esa tarea estoy. Ya para finalizar, le damos las gracias ciertamente por su participación. ¿Cree que en esta labor de que los partidos bases que forman líderes reingresen algunos de los que ya no están, por ejemplo el partido aprista al cual usted perteneció hasta el 2017, cree que vuelva a reingresar a la vida política del partido aprista? No, yo creo que sí va a reingresar. Además ahora han cambiado las normas para hacerlo. Incluso el Partido Popular Cristiano también no tengo duda que va a regresar. Pero el tema no es que regresen, el tema es que regresen con nuevas ideas, aprendiendo la lección, porque no es cualquier cosa lo que ha pasado, ¿no? La población ha dado un veredicto muy fuerte en esta elección, en los últimos años, y sobre todo en esta última elección, ha dicho, no quiero que hagan ese trabajo político así, quiero que cambien. ¿Dónde están los nuevos líderes? ¿Dónde está el partido escuela? ¿Dónde está la transparencia que deben generar ustedes? Y sobre todo, ¿dónde está la agenda política nueva? ¿Dónde están los planteamientos que hacen ustedes? Entonces estamos ahora en una política que es más o menos la siguiente. ¿Qué pasará mañana? ¿El presidente de la República qué dirá hoy día? No tenemos idea. El largo plazo en el Perú se ha convertido políticamente en un día o en una semana. No podemos asegurar qué pasará dentro de un mes, porque la verdad que no lo sabemos, ¿no? Y creo que ni el propio presidente de la República lo sabe. A eso hemos llegado. Y yo creo que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en esta situación. Ciertamente, ahí sin incertidumbre en el Perú puede pasar de todo en el campo político. Muy bien, hemos tenido la presencia del exministro de Transportes, Enrique Cornejo. Le agradecemos por estar en Contigo en la Noticia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.